Bueno, eh, ahora que están todos, o la mayoría, buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, la idea era hoy hacer un pequeño repaso de lo que es el material que habíamos adjuntado la clase anterior, como refuerzo de enfermería perioperatoria, ¿no? Antes que ustedes tengan que realizar su cuestionario de comprobación de conocimientos. La idea era que, bueno, que en estos dos artículos uno hablaba sobre la bioseguridad, un tema que ustedes manejan bastante bien porque ya estuvieron viendo todas estas cuestiones en el año pasado, en lo que era el CIMAT, ¿no? Y lo que era la práctica profesionalizante, ¿no? Y todo lo que fueron viendo durante el transcurso de lo que es el primer año, en donde seguramente en las asignaturas hablaron sobre las normas de bioseguridad que están presentes en cada instancia práctica del enfermero, ¿no? Y acá en el área quirúrgica, ustedes seguramente han leído que se maximizan, ¿no? Y algo habíamos visto la clase anterior, ¿no? Con respecto a lo que era la enfermería perioperatoria. Pero también quedó un poco esto del tema de que cuando el paciente se le realiza una cirugía, ¿no? Ya sea una cirugía reparadora o una cirugía, en este caso, con la cual nosotros vamos a agarrar y vamos a tratar de resolver esa problemática en salud, eh, me dice, el paciente se está ingresando, en este caso, al organismo del paciente y vamos a estar también alterando, vamos a decir, la continuidad tisular, ¿no? O vamos a poder ingresar a ciertas cavidades o vamos a generar nuevas cavidades, ¿no? Dentro de ese espacio en el cual nosotros estamos trabajando o que estamos alterando. Entonces, para esto el paciente va a requerir una serie de drenajes, ¿no? De los cuales van a tener ciertos objetivos, ¿no? Entonces me dice, nosotros tenemos que más o menos conocer con qué tipo de drenajes puede salir el paciente desde el área quirúrgica, ¿no? Que son los que se van a ir, en este caso, se van a utilizar, ¿no? Para resolver, me dice, esto que es la exteriorización del cuerpo, ¿no? De esos residuos que pueden llegar a quedar, ¿no? O de esos líquidos que se pueden estar, en este caso, que estén generados y que deban de ser exteriorizados para mejorar el estado de salud del paciente. Entonces me dice cuál es el objetivo del manejo de los drenajes. En este caso, el primer objetivo va a ser eliminar sustancias extrañas o nocivas, estas sustancias que decimos que si y quedan dentro de lo que es el cuerpo, me dice, no, se consideran extrañas porque no deberían de estar en ese lugar, ¿no? Más allá que sean provocadas por el mismo acto quirúrgico. Y en este caso se las denomina que son nocivas, ¿por qué? Porque si quedan dentro del cuerpo, me dicen, pueden llegar a generarme cierta alteración del medio interno, ¿no? Bien, generando en este caso algún tipo de toxicidad, ¿no? Bien. Me dice, otro de los objetivos va a ser para prevenir las complicaciones posoperatorias. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si no agarramos y no generamos lo que es la eliminación de estos líquidos, ¿no? Me puede ya generar que esos líquidos queden acumulados en una determinada zona y que después se contaminen con algún microorganismo y se genere un proceso, en este caso, infeccioso, ¿no? Entonces eso sería la infección, la vamos a ver como una de las complicaciones postoperatorias más frecuentes, vamos a decir. Me dice, otro de los objetivos es impedir la acumulación de estos líquidos dentro del cuerpo, ¿no? Dice también otro de los objetivos va a ser permitir, en este caso, la cicatrización de segmentos dentro de lo que se habla, dentro de lo que es el cuerpo, ¿no? O la zona en donde estuvimos realizando el corte o la incisión quirúrgica, ¿no?
Y también me dice, se pueden utilizar para realizar tratamientos específicos. ¿Esto cómo sería realizar tratamientos específicos, ¿no? O administrar algún tipo de solución? Muchas veces, cuando el paciente, supongamos, tiene una infección muy importante o tiene algún grado de tumor que se está generando en la zona, por eso nosotros tuvimos por ahí invadiéndose el cuerpo, generando esa incisión quirúrgica, me dice, se utiliza el mismo sistema de drenaje para, vamos a decir, en este caso, instilar significa, vamos a decir, colocar ese fármaco sobre el tejido directamente y no tener que pasarlo en forma endovenosa. Está comprobado de que ha tenido este tipo de pase o administración de fármacos, o esta instilación, como se denomina, de fármacos sobre el tejido, genera una mejoría, ¿no? Vamos a decir, en la zona afectada. Muchas veces ustedes los pueden llegar a ver, de hecho, el tratamiento de los tumores en la zona pleural, ¿no? Estos tumores en la zona pulmonar, ¿no? En donde yo voy a tener, en este caso, se va a hacer una cirugía, ¿no? Una segmentomía, ¿no? O una lobectomía, o se puede extirpar todo el pulmón entero y ¿qué pasaría? Se deja en primera instancia un sistema de drenaje pleural y se puede utilizar ese drenaje para, por intermedio del circuito o del tubo de drenaje, en este caso citostáticos, o algún antibiótico de cuarta generación, como es la anfotericina B, que ustedes ya lo van a conocer, o seguramente lo vieron cuando vieron farmacología, que al actuar sobre el tejido que queda dentro de la herida quirúrgica, tiene, en este caso, un mejor impacto en este caso, su función, ¿no? Bien, y me dice que qué característica tienen que tener estos sistemas de drenaje. Me dice, y esto es importante que ustedes lo sepan porque muchas veces se los puede llamar o se los puede convocar para la compra de algún material, en este caso descartable o médico, ¿no? O quirúrgico en este caso, dentro de la institución en la cual ustedes trabajen, y tienen que saber que existen ciertas características que tienen que estar presentes en el material que vamos a comprar para que pueda ser utilizado, porque por ahí si yo no tengo en cuenta estas cuestiones, puedo comprar cualquier material que después no me sirva o lo utilice y vea que empiezan a generar algún tipo de trastornos o incomodidades en el paciente y después no lo pueda seguir utilizando, ¿no? Me dice una de las características que debe de tener estos sistemas de drenaje en general, no estamos hablando de ninguno particular, sino en general, me dice que tiene que ser un material suave, ¿no? Tiene que ser un material flexible. Me dice, si yo hago la comparación entre la textura de supongamos, de una tubuladura, ¿no? Para el sistema de drenaje de PVC, que el PVC es ese material con el que está hecho, supongamos, las tubuladoras de los sueros, ¿no? Los perfus, ¿no? Ustedes vieron que es una característica dura, ¿no? Y dice, si tengo algún sistema de drenaje con estas características, o el material que los conforma es de PVC, va a ser un material que va a ser rígido, no va a ser flexible. Y me dice, va a ser un material duro, no va a ser un material suave, ¿no? Y me va a generar mayor complicaciones, porque me va a generar incomodidad en el paciente, me va a generar dolor. Me dice, ¿de qué material entonces debería de ser? Me dice, puede ser de silicona, puede ser de Silastic, que son materiales más manuables, más maleables, más flexibles, ¿no? En el cual van a tener una cierta acomodación dentro del cuerpo del paciente y no le va a generar dolor, no le va a generar incomodidad, ¿no? Bien, me dice que también no tiene que ser irritante, ¿no? Por eso me dice tiene que ser un material biocompatible, ¿no? De hecho, todos estos materiales, supongamos, esto tiene que ver con la calidad que está fabricado el material. De hecho, ustedes lo van a poder comprobar con las diferentes marcas de fabricación de los AOCAT, ¿no?
porque no voy a tener solamente marca Avocat, voy a tener un montón de marcas alternativas, ¿no? Que por ser más económicas, por ahí la institución los compra. Pero esa economía que se hace en la fabricación de ese Avocat tiene que ver con el material que se va a utilizar. Y muchas veces me dice el material que se utiliza, que es una mezcla, en este caso del teflón, con otros materiales, hace que empiece a generar una irritación más rápida, vamos a decir, o con mayor rapidez que aquel material que de un Avocat de una mejor calidad o realmente que tenga teflón. Entonces me dice, esto me puede llegar a provocar, me dice, que el paciente empiece a tener toda una reacción localizada por el tipo de material, el cual en este caso se lo denomina que es irritante. Me dice, no se debe descomponer, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice, tiene que, en este caso, perdurar dentro del cuerpo del paciente sin verse alterado, ¿no? Y debe tener también, o poseer un colector para cuantificar los exudados. Esto es relativo, porque no en todos los sistemas de drenaje tienen una bolsa colectora o un sistema colector para poder contabilizar el débito. Como por ejemplo, ustedes habrán visto ahí en el artículo que decía, este sistema de drenaje se llama Penrose, que es como un tubo que es colapsable, que es de látex, ¿no? Es de este material porque no va a estar mucho tiempo dentro del cuerpo del paciente y ese débito va a drenar, en este caso, a una gasa o un apósito que el cirujano le deje por fuera eh, de este sistema de drenaje. No vamos a poder cuantificar el débito a no ser, ¿no?, que utilicemos la misma cantidad de gasa o a no ser que utilicemos el mismo apósito, ¿no?, la misma estructura en cuanto al apósito, y lo pesemos, en este caso, tengamos una balanza para poder pesarlo y pesemos lo que sería el mismo paquete de gasa limpio, ¿no? Y después la gasa que sacamos de la curación húmeda, o un apósito, en este caso, limpio, y pesamos después el apósito que sacamos mojado de la herida quirúrgica o del sistema de drenaje, ¿no? Entonces ahí podríamos tener una cierta cuantificación de lo que se evitó en ese momento, que se perdió en la absorción de la gasa o del apósito. Esto se utiliza habitualmente, supongamos, en los servicios de neonatología o de pediatría, que seguramente si alguno pasó por esos servicios lo habrá visto, en donde de esa manera se cuantifica la orina del paciente, ¿no? Esto porque yo por ahí a un paciente pediátrico, un paciente adulto, le puedo decir, bueno, tiene que orinar en el papagayo y yo después lo voy a contabilizar, pero en el paciente de neonatología o al paciente que tiene por ahí 2, 3 años, que todavía no aprendió a hacer pis en una pelera o en un papagayo, me dice, lo tengo que dejar con el pañal y después pesar un pañal seco y ponerlo con un pañal húmedo para más o menos calcular cuál es la cantidad de orina que orinó. En este caso, en el caso de los drenajes, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Bien, y me dice qué tipos, en este caso, qué finalidad pueden llegar a tener los drenajes, me dicen, pueden ser profilácticos o pueden ser terapéuticos. Me dice, ¿cómo profilácticos? Sí, me dice, son profilácticos porque lo que me estarían haciendo es, en este caso, cumpliendo con su función, me dice de evitar o sacar del cuerpo o de alguna cavidad ese débito, ¿no? O ese líquido que está ahí, me dice para evitar de que se infecte y evitar, en este caso, una futura o un riesgo de infección, ¿no? Y me dice, van a ser terapéuticos, ¿por qué? Porque en este caso, supongamos, me pueden descomprimir, me pueden liberar, me dice, o me pueden resolver, me dice, alguna alteración de la salud del paciente. Me dice, según el mecanismo de acción, me dice, pueden ser activos o pasivos. ¿Esto qué significa? Me dice, son, en este caso, pasivos aquellos que simplemente me van a generar el drenaje vamos a decir,
del líquido que se va a debitar en este caso. ¿Por qué? Porque lo único es vamos a decir, un circuito tubular con una recepción, me dice, de una bolsa colectora o de un frasco sifón en este caso, para captar ese débito. Y los activos son aquellos que me dice, yo en este caso los puedo comprimir, me dice, y puedo llegar a hacer un efecto de succión para que me dice, me saque ese débito, me dice que se tiene que drenar. Por eso ustedes van a ver que dentro de los pasivos me nombra el Penrose, que sería esa especie de tubuladura de látex, ¿no? Que se va a colocar en la zona de los tejidos nada más. Me dice, o puede ser el drenaje pleural simple, el que solamente va a recepcionar el débito, ¿no? En el caso de un hemotórax o un neumotórax que no requiere aspiración, ¿no? Y me dice, otro de los pasivos sería el drenaje ventricular externo, ¿no? Que es uno de los que más yo quería ver hoy por el tema de que por ahí no es tan frecuente, a no ser que trabajemos en un hospital en donde tenga neurocirugía. Bien. Me dice, y los que son activos, ¿no? Como por ejemplo me dice el Jackson-Pratt, ¿no? Que en este caso sería el de la perita, ¿no? Esa perita que ahora después vamos a ver, nuevamente a ver la imagen, en donde me dice, yo voy a poder comprimir esa perita y me va a generar un cierto vacío en el circuito para aspirar ese débito que tiene que drenar. Me dice, se va a utilizar por ahí en heridas más que finalizan no en una cavidad, sino en la zona del tejido o en cavidades muy pequeñas, ¿no? Después tenemos el Hemovac, que van a ver que es como si fuese un acordeón chiquito que también se aprieta, ¿no? Y al soltarlo empieza a generar una especie de succión, ¿no? Y después tenemos el pleural, pero en este caso el pleural con sistema de aspiración central, como cuando habíamos visto el año pasado en la aspiración, ¿no? Pleural que íbamos a utilizar en los diferentes tipos de cirugías de resolución, en este caso quirúrgica, de las patologías respiratorias, en donde podía hacer solamente por gravedad la exteriorización de estos débitos, o podíamos tener un acople al sistema central de aspiración. Bien, y me dice que según la extensión, también el drenaje puede ser selectivo o amplio, ¿no? Que esto me está diciendo de que puede estar alojado en una sola zona, o pueden estar, me dice, recepcionando débito de una zona más extensa. Después me los clasifica también según el número, que puede ser un único drenaje o más de un drenaje. Me dice, supongamos, un único drenaje, ¿cuál puede ser? Supongamos una cirugía abdominal exploradora, en donde el cirujano va a abrir el abdomen para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Bien. Me dice, y múltiples puede llegar a ser en un paciente con una cirugía torácica, en este caso cardiovascular, ¿no? En donde me dice, tiene que abrir el tórax y voy a tener varias, en este caso, cavidades dentro del tórax. ¿Se acuerdan que teníamos la cavidad mediastinal y las cavidades pleurales? Entonces me dice, yo voy a tener que tener un drenaje ahí para evitar todo ese líquido que se pueda acumular en la cavidad mediastínica, ¿no? Y un drenaje pleural por cada hemitórax, porque tenemos dos cavidades pleurales, una derecha y una izquierda, pues tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, ya ahí tendríamos tres drenajes, dos pleurales y uno mediastinal. Por eso me dice según el número, que puede ser único o múltiple. Me dice, según el material, puede ser simple o mixto, que esto significa esto de con qué material está fabricado el drenaje, que puede ser que sea todo Silastic, ¿no? O puede llegar a ser que sea una combinación entre Silastic y silicona, ¿no? Bien. Y me dice, se va a clasificar también según el punto de salida, que puede ser o una herida o una contrabertura. Cuando es una contrabertura, estamos hablando de del drenaje sobre una cavidad, ¿no? Bien. Y entonces
vamos a ir a lo que es el drenaje ventricular externo, ¿no? Y me dice, en este caso, que me dice, se va a utilizar para qué, con qué función, en este caso, el drenaje ventricular izquierdo, perdón, externo, me dice, primero, para lo que se denominan los ajustes terapéuticos, me dice, ¿en qué casos se utilizan? Supongamos, un paciente que tiene una meningitis, ¿no? Y tiene todas las meninges inflamadas, y al inflamarse las meninges se empieza a drenar mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Entonces eso empieza a comenzar, ¿no?, a comprimir el encéfalo y la médula espinal, entonces hay que generar el drenaje de ese líquido cefalorraquídeo. Me dicen, ¿qué otro caso puede ser? Me dice en un paciente con en un traumatismo craneoencefálico, en donde el paciente por algún motivo se golpea la cabeza con algo, ¿no? Porque se cayó, porque chocó, o porque se le cayó una piedra del quinto piso, o se cayó una maceta y le pegó justo en la cabeza y hizo un traumatismo craneoencefálico. Me dice, y eso me va a generar también una inflamación de todo el encéfalo, ¿no? O un sangrado, y yo tengo que agarrar y tengo que, en este caso, drenar esa sangre o ese edema que se está generando dentro de la zona encefálica. Me dice también, me dice, puede llegar a ser, ¿no?, por en este caso, un mal funcionamiento congénito. Ustedes lo van a ver eso en los pacientes pediátricos, ¿no? Ya es un sistema cerrado, ¿no?, en el cual el paciente, en este caso la persona, empieza también a fabricar mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo de lo normal, y hay que buscar un sistema de drenaje. No puedo tenerle siempre internado con un catéter de PIC o un catéter de presión intracraneal dentro, insertado en su cráneo. Me dice, porque tiene que vivir, tiene que hacer sus actividades de la vida diaria, tiene que socializar, tiene que continuar creciendo. Entonces lo que se le hace es una derivación, ¿no?, también de lo que sería de ese líquido cefalorraquídeo hacia, ¿no?, por todo un sistema interno que se hace de conductos, ¿no?, que vaya hasta la zona del peritoneo y que drene en la zona peritoneal, y que después en el peritoneo se reabsorba por sí solo, ¿no? Entonces, por eso me dice que se va a utilizar para ajustes terapéuticos, ¿no? Bien, me dice también este drenaje ventricular externo, o este catéter de PIC, se lo va a utilizar no solamente para, me dice, detectar algunas complicaciones, las complicaciones que me va a generar el proceso inflamatorio interno, ¿no?, por ese golpe que se puede haber dado a la persona, ¿no?, sino también se puede utilizar en algunos casos para también administrar algún tipo de antibiótico, en el caso que sea un proceso inflamatorio producto de la invasión microbiana, me dice, en donde yo puedo agarrar y también utilizar el sistema de drenaje para agarrar y, en este caso, eh, poder instilar un antibiótico para que haga efecto sobre la zona. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que todo el sistema nervioso, ¿no?, todo el sistema nervioso central, tiene lo que se denomina la barrera hemática, ¿no? Entonces me dice, esta barrera hemática lo que hace es que todo el contexto del sistema nervioso no tenga contacto con la sangre. ¿Por qué? Porque me dice, la sangre mayormente tiene más posibilidades de verse contaminada por algún microorganismo, ¿no? Bien, les voy a compartir una imagen, ahí, esperen, que ustedes la tienen ahí en su apunte, ¿no? Y fíjense, en esta imagen, lo que yo estoy viendo es, en este caso, el cerebro, ¿no?, y la ubicación en donde pueden ir este sistema de drenaje de derivación, me dice, ventricular externa. Ven, acá yo tengo los ventrículos, ¿no?, que serían la parte, van a estar ubicados en la parte, vamos a decir, más interna o central, ¿no?, de estos, en este caso de estos hemisferios
cerebrales, ¿no? En donde va a haber líquido cefalorraquídeo. Y fíjense en que el sistema de drenaje, ustedes sigan mi cursor, ven, va hacia afuera, ¿no? En este caso se haría una, vamos a decir, un orificio en la estructura craneal y por donde en este caso, se eh, introduciría, vamos a decir, ese drenaje, ¿no? Bien, después me dice, puede estar, puede ser un sistema de drenaje intraparenquimatoso, me dice que va a estar drenando todo el exudado de la inflamación, vamos a decir, del tejido propiamente, en este caso del cerebro, que puede llegar a ser ese proceso inflamatorio también por un golpe, me decía, o puede estar ubicado en el espacio subdural, ¿no? En donde me va a drenar en ese caso sangre, ¿no? Algún tipo de hematoma, que se puede llegar a haber dado por la ruptura de algún vasito arterial, ¿no? Que me esté llevando la sangre a todo el sistema nervioso central, ¿no? Entonces yo voy a tener diferentes tipos de drenaje, pero todos se denominan, ¿no? Por eso me dice, yo en este caso puedo medir, utilizarlo como sistema de drenaje, pero a la vez medir la presión intracraneal. Por eso ustedes van a encontrar ahí lo que es la sigla PIC, que significa presión intracraneal, ¿no? Y esto se va a ver simplemente en lo que es las cirugías, ¿no? O los pacientes con algún tipo de proceso traumático a nivel del su sistema nervioso o del sistema neurológico, o lo que sería la neurocirugía. Bien, miren que se está por cortar y volvemos en este caso, a conectarnos nuevamente, si finaliza. Bien, entonces me dice, en este caso, me dice cuáles serían las indicaciones del uso de este sistema de drenaje, la monitorización de la PIC, que era la presión intracraneal, me dice el drenaje del líquido cefalorraquídeo, me dice para el tratamiento de la hipertensión intracraniana o la hidrocefalia, ¿no? La hidrocefalia en este caso sería en este contexto de estos pacientes que yo le decía, este paciente que está generando un acúmulo mayor de líquido cefalorraquídeo dentro de su sistema nervioso y hay que descomprimirlo de alguna manera, y para la administración de fármacos, ¿no? Me dice, ¿cuáles son las complicaciones que me puede llegar a traer este tipo de catéteres? Me dicen, en primera instancia, la infección, ¿no? ¿La infección en dónde? En el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tengo este catéter colocado para drenar líquido cefalorraquídeo o para drenar un hematoma. Y como tiene que ser un circuito cerrado en el cual no puedo tocar nada más, que me dice que posicionar al paciente o abrir la llave 3 vías para generar la descompresión, ahora lo vamos a ver en otra imagen, me dice, yo si altero este circuito que tiene que ser estéril, puedo generar una infección, un proceso infeccioso. Y fíjense que estamos hablando del sistema nervioso, es muy complejo, ¿no? Me dice, otra de las complicaciones puede ser una hemorragia en el sitio de inserción por desplazamiento del catéter, porque me esté generando algún tipo de lesión ese desplazamiento, y se puede obstruir también. O sea, puede haber, me dice, una obstrucción, pues se formó un coagulito, o se puede desconectar, o puede haber alguna falla, me dice, técnica del equipo, ¿no? Bien. Me dice, entonces decíamos que la complicación más importante es la infección, ¿no? ¿Están todavía ahí? Sí. Sería la infección. ¿Cuánto me queda? 6 minutos. Me dice, ¿por qué? En este caso, ¿qué me generaría la infección? Me dice, lo primero que me va a dar es un incremento de la morbimortalidad neurológica. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan del término? Ya lo conocen. Lo que es la morbimortalidad. Me está diciendo la posibilidad de enfermarme, por eso me dice morbilidad, y la posibilidad de morirme, que me lo está dando la mortalidad. Al conjugarse las dos opciones, porque el paciente tiene posibilidad de enfermarse y posibilidad de morirse, se denomina morbimortalidad neurológica. Me dice, tengo posibilidad de desarrollar alguna patología neurológica que no la tenía previamente a la situación actual,
y tengo la posibilidad de morirme por la situación actual, ¿no? Bien, me dice, me puede llegar a generar esa infección secuelas neurológicas, me va a generar que haya mayor requerimiento de antibiótico terapia prolongada, en vez de tener un antibiótico una semana, lo voy a poder tener que tener 21 días, ¿no? Y me dice, puede llegar a ser que me requiera procedimientos neuroquirúrgicos invasivos para poder resolver alguna problemática, en este caso instaurada en el momento del tratamiento, o la hospitalización, me dice, prolongada, ¿no? Bien. Esperen que quería hacerles ver la imagen que ustedes ya... Bien. Vuelvo a compartir pantalla. Aquí. Bien, ven, acá yo tengo. Voy a tener todo un sistema, ¿no? En el cual me hace acordar a los antiguos tensiómetros de mercurio, una escala numérica en donde va del 0 hacia arriba. Me dice, yo voy a ver, en este caso, que voy a tener una columna en el cual también de la tubuladura que me va a agarrar y me va a ir marcando, ¿no? El nivel de la columna, en este caso, de agua. ¿Para qué? Para saber qué presión intracraneal tiene el paciente en ese momento. Hoy son más sofisticados porque van directamente conectados a un transductor de presión, y el transductor de presión me lo hace visualizar en el multiparamétrico, en el monitor multiparamétrico. Bien, entonces me dice, yo voy a tener que viene el catéter, ¿no? Viene el sistema de drenaje, me dice, de la cabeza del paciente a un sistema de gotero. Yo voy a ver que el líquido cefalorraquídeo empieza a gotear como si fuese, en este caso, el suero que nosotros le estamos pasando a un goteo bajo, y eso va a ir después a desencadenar a una bolsa colectora, ¿no? A ver si está la de la bolsa colectora. No. Bien. Me dice, va a agarrar y va a ir a una bolsa colectora. Entonces me dice, en este caso, cuando yo visualizo en el monitor que el paciente me está subiendo la presión intracraneal, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Me dice, en primer lugar, el paciente voy a ver que lo voy a tener, en este caso, con una posición semifowler, me dice. ¿Por qué? Porque me dice, si yo lo pongo cuanto más le elevo la cabecera, más va a actuar la presión ambiental, ¿no? Al actuar la presión ambiental, más va a incrementar la presión intracraneal. Entonces me dice, yo no lo puedo sentar al paciente. Al contrario, cuanto más sube la presión intracraneal, más le tengo que bajar la cabecera de la cama, ¿no? Bien. Me dice, pero no es que el paciente tiene que estar en decúbito supino, no. Me dice, tiene que estar en una posición semifowler, ¿no? Me dice, cuando se me incrementa la presión intracraneal, yo tengo dos opciones: o bajarle la cabecera al paciente un poquito más, ponerla por ahí a 30 grados, y abrir la llave de 3 vías esa que vimos ahí en el circuito. Esa llave de 3 vías lo que va a hacer es me va a drenar más cantidad de líquido cefalorraquídeo a la bolsa colectora que va a tener ese sistema de drenaje. Y eso me va a descomprimir aún más la presión intracraneana. Cuando yo veo que la presión intracraneana me dice está dentro de los valores normales, yo lo que voy a hacer es nuevamente posicionar al paciente en esa posición de semifowler, ¿no? Me dice, ¿yo puedo agarrar y en algún momento abrir este circuito? No, me dice, porque tiene que estar cerrado y tiene que ser, me dice, si yo lo abro, en algún momento estoy haciendo de que haya posibilidad que algún microorganismo entre directamente a la zona meningia, ¿no? Y se me pueda llegar, me dice, a generar una infección en este caso en el sistema nervioso. Bien, me dice, ¿qué debo hacer si supongamos la presión intracraneal sube y no la puedo, en este caso, manejar? Si sube más de 15, ¿no? Me dice, bueno, yo tengo que agarrar y tengo que avisar, en este caso, al médico terapista o al neurocirujano que va a estar ahí trabajando, para agarrar y ver cuál sería la conducta a seguir, ¿no? ¿Cuál sería esta conducta a seguir en el caso de que me dice no me dé el resultado, y ver por qué está incrementándose
en este caso la presión intracraneal, y no da resultado el sistema de drenaje, ¿no? Porque por ahí se obstruyó, por ahí se desplazó, ¿no? O por ahí el paciente está en una situación de estrés importante que hace que la presión intracraneana suba demasiado, ¿no? Bien, ahí ya estamos a punto de desaparecer, vamos a decir.